Con el efecto este dominó, lo que ocurrió, que yo lo conté un poco por encima de cuando Chainlink paró el... Bueno, yo estuve hace poco con una persona de Chainlink y se lo dije, le dije, joder, macho, vaya putada lo que hiciste. Y sí, me dijo, ya, pero es que no miramos por los demás, tuvimos que parar esto porque nos estaba afectando a nosotros. Y digo lo que ocurrió cuando dejaron el oráculo, no me acuerdo en qué precio se quedó, pero pongamos que fueran $10. Y claro, mogollón de protocolos pequeños de lending que estaban Sí, cogiendo como colateral fue, Luna. fue, fue UST, creo que fue con UST Fue UST, que fue se UST. quedó en 0,1 o algo así. Eso es, Y es sí. simplemente por una configuración que tenía Chainlink, pero el problema no es de Chainlink, el problema es de la gente que si tú tienes un protocolo y tienes un colateral, una moneda que está cayendo en picado, pues lo más normal es que la quites y que la gente no la pueda usar. Es como funcionan las... Tiene que funcionar, es decir, gestión de riesgos. Hay veces que tienes que Sí. hacerlo tú por muy descentralizado que sea. Y en este caso la dejaron funcionar, Chainlink se le desconfiguró, paró, como quieran decirlo, el precio y entonces la gente podía comprar UST millones a euros y lo ponían un colateral que valía muchísimo dinero y se llevaban todo el dinero que había en el protocolo. Claro, nunca lo Esto, devolvían. claro, decían, quédate con los UST que no valen Que nada, no vale, que no valen 0,1. claro, me llevo yo los Bitcoin. Y esto les pasó a tres protocolos. El más grande de ellos era Venus, creo que era de Binance Smart Chain. Y a esos no les vaciaron porque lo pararon en cuanto se dieron cuenta. Pero había otro que era una DAO y tuvieron que llevarlo a votación. Y mientras lo llevan a votación, pararon, es decir, les vaciaron el protocolo. Esto, buah, es que no me quiero meter ahí, pero para otras birras digitales así streameadas, podríamos hablar de la dicotomía esta de centralización versus descentralización desde el punto de vista técnico y de organización en DeFi, porque, hostia, hay en otras cosas el... O sea, aquí te viene el típico maximalista de Bitcoin y tiene súper claro el discurso, pero una vez te metes en DeFi, yo no lo tengo en absoluto claro. O sea, de hecho, creo que hay cosas que a día de hoy no hay forma de resolver. Por ejemplo, eso que has comentado, ¿no? En el tema de los hackeos, el poder. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Bender, que básicamente ejecutó los mecanismos de emergencia de una manera totalmente centralizada y fue lo que nos permitió no caer en un agujero que hubiese sido importante. Es un tema muy complicado, es decir, hay cosas descentralizadas que tienen todo el sentido del mundo, hay otras que no. Hay los dos hackeos más interesantes, iba a decir, más grandes que ha habido por DAOs, por votación, ha sido el que comentaba antes, por votarlo. Tardaron tiempo en pararlo y les vaciaron. Y otro fue en el que un tío hizo una propuesta de llevarse todo el dinero. Pidió un flash loan. A los que no lo sepáis, un flash loan es sin colateral pedir prestado muchos tokens. Cogió un 51% de todos los tokens y votó a favor. Lo que hizo aprobar la propuesta que él se llevaba todo el dinero y así se vació pues el protocolo. Este protocolo es muy grande, además es un protocolo de 200 y pico millones. Se llama Beanstalk o Bean algo. Bueno, no, Y eso, pues eso, hay cosas que si la descentralización está bien hecha, tiene todo el sentido del mundo y yo la apoyo a muerte. El problema es cuando estás a medio camino y te pueden pasar cosas como esta, es decir, un mecanismo de votación mal ejecutado claro, es, te abre a una infinidad es, de los hackeos, de problemas, de que no se ponga de acuerdo la comunidad, de todas las cosas. Es decir, las cosas hay que hacerlas, pero bien. Y se empieza pequeño, se testea y luego se hace más grande. Lo que no puedes poner es que todo el mundo pueda proponer cualquier cosa sin un mecanismo de decir que si esa cosa es perjudicial para el 90%, pues igual no tiene mucho sentido. claro. No, no, eso... Nosotros el otro día estuvimos haciendo un AMA y yo sé que, claro, también en la colección de Mr. Crypto pues entrará mucha gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia en el mundo pues empresarial y para eso están las empresas se organizan por consejos precisamente por esto, porque decían, no, pero nosotros en la DAO nos gustaría proponer y claro, yo decía, pero es que si la DAO propone y vota, el voto de los socios originales se diluye prácticamente a cero, porque el peso específico que tendrían es nada. O sea, tú imagínate, el ejemplo de esta DAO es perfecto, ¿no? O sea, llega un tío, vota que, oye, me lo transfiero todo, y como había pedido un flash loan y había comprado la mayoría de los tokens, se transfirió todo el treasury. Entonces, esto muchas veces hay gente que se pone en ese tono como más super maximalista, tal, que es no, no, porque es que entonces es una mierda si es centralizado. Oye, mira.
Hay muchas cosas como ciertos aspectos de Epsilon, la colección de Mr. Crypto y tal, que son centralizados, pero lógicamente la confianza reside en personas de las que, hostia, que han probado que te puedes fiar de ellos. Y si no, pues ya te los puedes cargar en el futuro. Pero es que a nivel ejecutivo muchas veces Hay se más necesita ejemplos. esto. Incluso una DAO votó un tío por hacer las jaujas, a echar a un equipo entero de una DAO Bueno, y una pasó la DAO no. votación. ¿Quién fue? Una DAO Maker no. DAO? MakerDAO echó a MakerDAO. 30 personas de la empresa porque un Anon lo puso Uno en no. votación diciendo que para qué tanta gente y echaron a 30 personas. Sin ningún O sea, que es que a sentido. Es veces decir, la no gente están votó alineados. Los por las intereses jajas. de la DAO con el de la empresa para llevarlo al máximo no siempre están alineados. Entonces o sea, Y sobre todo que hay mucha gente que tiene incentivos muy cortoplacistas y esos son siempre problemáticos, porque sabemos que los protocolos que agregan mucho valor son los que son robustos en el largo plazo. Sin embargo, si de repente empiezan a hacer el mono con el treasury de vamos a invertirlo en esto, en tal y cual, es que te quedas sin protocolos, sin DAOs, sin lo que sea, sin colección El problema es dos que meses. estamos en una etapa muy inicial. Es decir, estos hackeos son dolorosos para los inversores de esto, pero hacen un sistema más robusto. Es decir, al final son pequeñas mutaciones que vas Sí, haciendo y la supervivencia al final del sistema va a ser mucho mejor. Los hackeos en DeFi hacen un sistema mucho más fuerte. Es una putada. Como te pille uno, estás jodido. Al final el sistema va a hacerlo más fuerte y cuando no tienes un respaldo de una institución como un banco central, tienes que evolucionar de alguna forma. Y como DeFi está evolucionando, es un ensayo, sale mal, pues pruebas otra cosa. Hay muchos mecanismos de DAOs, hay muchos mecanismos de los tokens, cómo se tienen que distribuir, cómo se tiene que hacer un airdrop, cómo tiene que funcionar un protocolo. Hay muchísimos. Entonces, hasta que no se encuentre una solución realmente para ti, siendo egoísta, pues igual es lo que mejor funciona. Si quieres ser realmente una ONG y que a ti te pase lo peor para que el resto vaya bien, pues entonces es mejor probar cosas súper arriesgadas para que otros aprendan de tus errores. Entonces tiene que haber ahí un pequeño balance de algo que no te joda a ti ni a tus inversores ni nada, pero que a la vez mejore el ecosistema. Porque es que Has si hecho un no... símil, has hecho un símil muy bonito, el de comparándolo como con el algoritmo genético, ¿no? Al final hay mutaciones, unas sobreviven, otras no. Las que sobreviven pasan a la siguiente generación y lo que hacen es mejorar lo anteriormente existente. Es que es así de sencillo. Piensa que en DeFi hemos hecho prácticamente una réplica del sistema económico, monetario del mundo que ha tardado 2000 años en hacerse, Sí, prácticamente en 2 años. Y esto es porque las iteraciones son de muy muy inteligente rápidos. trabajando en ello y los errores se resolucionan rápido y pasas a lo siguiente. Es decir, los DeFi 2.0 igual han sido, pues yo qué sé, no han funcionado con tantos APIs, pero igual se os ha quedado una cosa muy buena, como en Olympus DAO, que se les ha quedado los bonos para que protocolos tengan dueño de su liquidez. Pues hay muchos ejemplos, que es que al final puedes ir cogiendo cosas buenas y de aquí a 10 años tendremos un sistema 10 veces más robusto que el actual y que no haga falta que gente que paga impuestos en un país o el contribuyente, un banco central, tenga que rescatar a nadie. El sistema se regula y al final eso es mucho más puro y mucho más natural que haya una tercera parte con sus intereses que diga lo que tiene que hacer el resto. Oye, me gusta mucho por dónde está yendo. Qué interesante, ¿eh? Yo es me quedaría aquí horas. Pero tenía aquí una última pregunta apuntada que yo creo que es muy interesante, que tenemos que comentar sí o sí, que es, porque bueno, a lo mejor algunos se lo imaginan, o otros lo saben, o otros no, pero aquí todos compartimos los mismos valores. Es verdad que el equipo de Epsilon pues está, sobre todo ahora los pobres están de curro que no han parado. Pero compartimos muchos valores y yo quería que desde el equipo de Epsilon contaseis un poco, pues cuál es vuestra visión así ya en plan modo filosófico de las cripto versus el Estado. Nos pones en un aprieto, Carlos. A ver si va a haber aquí alguno de la CNMV. No creo. Mira, y cuando ha venido alguien, por ejemplo, aquí hemos tenido a un inspector de Hacienda, nos contó unas cosas muy interesantes. Que en esos nichos hay mucha más gente libertaria de lo que se imagina. Este nos contó que muchos inspectores de Hacienda piensan como nosotros, lo que pasa es que, bueno, uno tiene que ganarse el pan de alguna manera
y que luego lo que hacen es, están simplemente unos años en Hacienda, luego se ponen como consultores privados y ganan mucha pasta, porque como saben cómo se hace todo por dentro, y que estaban cabreados porque les querían limitar eso, se lo querían quitar. Así que no os tenéis por qué preocupar, yo creo que estamos en un entorno entre amigos. Sí. Nos, Pues nos quiere pillar, Jake, nos quiere nos, pillar. nos quiere pillar bien. Bien avisado, bien visto vender. No, al final, nosotros en esta parte, pues va a haber una parte de las cripto que se meta al Estado. Eso, vamos, eso lo tengo clarísimo. Sigo pensando que al igual que el Internet, habrá otra parte que sea descentralizada porque son globales. Entonces, no podrá haber intromisión del Estado. Y a corto plazo yo creo que por ahora vamos bien, aunque ya está empezando a sacar regulación. Yo creo que va a afectar más a los centralized exchanges, a los Binance, a los FTX. Pero por la DeFi es que al final es como poner puertas al campo. Es muy difícil que un protocolo descentralizado con gente por todas partes del mundo, con usuarios en todas partes del mundo, se pueda controlar de alguna forma. A Entonces, lo mejor lo puedes controlar en un país, o sea, en algún estado de Estados Unidos así lo puedes controlar, pero es que al fin y al cabo esa empresa se te va a cualquier país y es que no puedes controlarla. Por ahora mismo lo que están haciendo es controlar la puerta de entrada y salida, que son los centralized exchange, que lo que es DeFi de por sí es difícil. Es que al final en DeFi siempre, siempre existe la posibilidad de que si regulan para A, empieces a construir B o C y esa es es la esperanza que como... nos queda. Es decir, que al final al ser tan global con todo el mundo es muy difícil controlarlo. Es decir, al final la regulación no creo que vaya a ayudar a nadie. Es decir, hay empresas que van de que valen mucho a no valen nada. Súper. Es decir, ahora mismo tenemos Netflix y muchas empresas que han caído más que el Bitcoin. Es decir, regulado no quiere decir mejor. Al final lo regularán porque regulan todo, pero no sé, eso habrá que ir viendo poco a poco. De nuestra parte, casi que, obviamente, mejor que es un mercado no regulado. Yo creo que se puede regular por sí mismo. Al final no es algo que vaya en contra de la salud de la gente, como puede ser un hospital, obviamente. Al final son temas económicos. Yo creo que el mercado se puede regular por sí mismo en estos aspectos. Es que, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que antes la mayoría de los negocios tenían como, para que nos entendamos, una sustancia física. O sea, tú te ponías, eras un gran industrial que hacía, me invento, teclados y tú tenías una fábrica. Entonces, los estados, como tienen el monopolio de la fuerza, ellos pueden ir allí y ejecutar sus órdenes, sus mandatos, sus regulaciones. Pero el problema que tienen ahora y el contexto al que se enfrentan es que no te sirve de nada un tío con pistola o un arma nuclear. O sea, bueno, entendedme, dentro de ciertos parámetros, no te sirve para nada dentro de blockchain, dentro de internet. O sea, tú no puedes hacer el enforcement ese de la ley aquí. Entonces yo creo que se van a tener que adaptar o hay un cambio de paradigma en ese aspecto. Porque es lo que tú dices, si tú sirves a Lo un van a montón de intentar, gente... Lo van a intentar porque tienen que intentarlo. Al final, si no los van a estar jodidos porque muchas de sus fuentes de ingresos van a desaparecer y yo creo que lo intentarán regular. No creo que lo consigan totalmente, pero algo van a tocar las narices seguro.